Voy a contarte algo que nunca pensé que me pasaría a mí. Algo que creí que solo pasaba en las telenovelas de las 3 de la tarde. Esas que mi mamá veía mientras planchaba y que yo, de niña, miraba de reojo pensando que era puro drama inventado. Pero no, esto me pasó a mí, a mi familia, a la mujer más buena que he conocido en mi vida, mi mamá. Y lo más terrible de todo no es lo que te voy a contar ahora mismo, aunque es suficientemente fuerte como para que se te revuelva el estómago. Lo más terrible es que yo, su propia hija, no lo vi venir. Estuve ahí, en esa casa enorme, comiendo en esa mesa, abrazando a mis padres cada domingo y no vi nada, nada. ¿Cómo se llama ese momento en que todo lo que creías sólido se convierte en polvo? Porque yo busqué esa palabra durante semanas y no la encontré. El diccionario no tiene una palabra para cuando tu padre, el hombre que te cargó de bebé, el que te enseñó a andar en bicicleta, el que lloraba en silencio en la iglesia el día de tu boda, ese hombre que ya tiene más de 60 años y lleva toda una vida construyendo algo contigo y con tu mamá, ese hombre decide un buen día que todo eso no vale nada, que la mujer que está esperando en ese cuarto del fondo, esa muchacha casi de la edad de sus nietos, vale más que todo lo que construyó en décadas. Yo me enteré por mi esposo, así de brutal. Mi esposo me llamó al trabajo y me dijo, «Amor, necesito que vengas a casa. Tu mamá está aquí». Y su voz tenía ese tono que uno aprende a reconocer con los años de matrimonio, ese tono que dice que algo se rompió y ya no tiene remedio. Cuando llegué, mi mamá estaba sentada en el sillón de la sala, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, muy quieta, demasiado quieta. Esa mujer que toda su vida se movió como un torbellino, que nunca se quedaba parada, que siempre tenía algo que hacer, algo que limpiar, algo que cocinar, algo que arreglar. Estaba sentada como si alguien le hubiera apagado un interruptor por dentro. No lloraba. Eso fue lo que más me asustó. Mi mamá no lloraba. Me senté a su lado sin decir nada. Le tomé la mano. Estaba fría, a pesar del calor de esa tarde. Y entonces sí, muy despacio, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico enorme, me dijo, «Fui a llevarle un vaso de agua a tu papá, y los vi». Y no dijo más, no tuvo que decir más, porque yo entendí todo de golpe, con esa claridad brutal que a veces te da la vida cuando menos lo esperas. Entendí por qué en las últimas semanas mi papá había estado tan raro, por qué siempre encontraba una excusa para quedarse en casa cuando nosotros los invitábamos a salir, por qué ella, esa muchacha, siempre estaba presente de una manera que yo no supe leer a tiempo. Pero te voy a contar todo desde el principio, porque esta historia no empieza ese día. Esta historia empieza mucho antes. Empieza con una casa grande, con un matrimonio que duró décadas, con dos viejos que yo creí que se amaban a su manera, callada y firme, como se aman los que llevan toda una vida juntos. Empieza con una decisión de mi padre que, cuando la escuché por primera vez, me pareció tan inocente que ni siquiera la registré como una señal de alarma. Mi papá siempre fue así, siempre fue el que mandaba en su casa. No de manera violenta, no. Mi papá nunca levantó la voz más de lo normal, nunca fue de los que gritan o rompen cosas, pero mandaba. Tenía un carácter que hacía que las cosas se hicieran a su manera o de ninguna manera. Y durante años, décadas enteras, mi mamá aprendió a moverse dentro de ese espacio que él le dejaba, sin quejarse, sin pedir más. Así era su generación, así eran ellos. Mi mamá entregó su vida entera a ese matrimonio, a esa casa, a esos hijos, a ese hombre. Y lo hizo sin resentimiento, sin esperar medallas. Lo hizo porque así le educaron y porque en su propio lenguaje de amor, así era como ella decía te quiero, cocinando, limpiando, estando, aguantando, siguiendo. ¿Y mi papá? Mi papá la quería también, estoy convencida de eso, o por lo menos quería lo que ella representaba, el orden, la estabilidad, la certeza de llegar a casa y encontrar todo en su lugar. Pero querer a alguien no es lo mismo que ver a alguien, y mi padre, en algún momento que ninguno de nosotros supo identificar con exactitud, dejó de ver a mi mamá. ¿Cuándo pasó eso? No lo sé. Si fue poco a poco, como el agua que va desgastando la piedra sin que nadie lo note, o si fue de repente, como una grieta que aparece en la pared y de la que nadie sabe bien el origen. Lo que sé es que cuando ella llegó a esa casa, algo en mi papá despertó, y ese algo fue suficiente para destruir 50 años de historia. Ella. Tendré que hablar de ella.
pero para poder hablar de ella necesito que entiendas primero cómo era esa casa, quiénes éramos nosotros y por qué lo que pasó dolió tanto. Porque el dolor no fue solo el de la traición. El dolor más profundo fue el de darnos cuenta de que ninguno de nosotros supo ver lo que estaba pasando delante de nuestros ojos. Ese es el tipo de ceguera que más duele. La ceguera que uno mismo escoge, aunque no sepa que la está escogiendo. La casa de mis padres era una de esas casas que cuentan historias solas. Grande, muy grande para lo que necesitaban dos personas ya mayores, pero construida en una época en que el tamaño de la casa era símbolo de algo, de esfuerzo, de llegada, de que la vida había valido la pena. Mi papá la había construido ladrillo por ladrillo. Bueno, no literalmente, pero casi. Había supervisado cada detalle de su construcción cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, y le tenía un orgullo que no cabía en el pecho. Tenía jardín, tenía cochera para 2 autos, tenía una cocina enorme que mi mamá gobernaba como su reino personal. Tenía sala y comedor formales para las visitas. Y luego estaban los cuartos de arriba, donde habíamos crecido mi hermano y yo, y donde ahora, desde hacía varios años, solo dormían ellos dos en el cuarto principal, mientras los demás cuartos se quedaban vacíos la mayor parte del tiempo, esperando a los nietos los fines de semana. Pero una casa así no se mantiene sola, y mis padres ya no estaban en la edad de correr de un lado al otro. Mi mamá seguía haciendo todo lo que podía, que era bastante, porque esa mujer tenía una energía que daba envidia. Pero había cosas que ya no podía. Subir las escaleras cargando cosas pesadas, limpiar los techos altos, lavar las ventanas del segundo piso, mantener el jardín, y mi papá, con su manera de ser, tampoco iba a contratar a cualquiera. Ese era el problema. Mi papá no era fácil, nunca lo había sido, pero con los años se había puesto peor. Se le había afilado el carácter, como pasa con algunas personas cuando se van haciendo mayores. Lo que antes era exigencia se volvió intolerancia. Lo que antes era orden se volvió manía. Lo que antes era carácter se volvió simplemente difícil. Y claro, eso se reflejaba en las personas que trabajaban en su casa. Habían pasado tantas, yo perdí la cuenta. Una duró 3 semanas porque según mi papá no sabía trapear bien. Otra duró 2 meses hasta que tuvo el atrevimiento de usar el baño de visitas en lugar del de servicio. Hubo una señora mayor que aguantó casi 1 año, y cuando se fue, mi mamá lloró porque ya se habían encariñado, pero mi papá había encontrado el pretexto perfecto para que se fuera, que llegaba 5 minutos tarde los martes. 5 minutos. Y así, una y otra y otra. Mi mamá lo aguantaba todo sin decir nada, o diciéndolo suavecito, que era lo mismo. Cuando yo le reclamaba, ella me decía, «Así es tu papá, mija, tú ya lo conoces». Y yo me quedaba con las ganas de decirle que no era así, que eso no era normal, que una persona no tiene derecho a tratar a la gente de ese modo. Pero tampoco quería meterme en su matrimonio. ¿Quién soy yo para decirle a mi mamá cómo debe vivir? Mi hermano y yo ya teníamos nuestras propias vidas, nuestras propias familias. Él vivía más lejos. Por cuestiones de trabajo había tenido que instalarse en otra ciudad, así que yo era la que estaba más cerca, la que pasaba más seguido, la que se enteraba primero de todo. Pero ni yo, que estaba cerca, lo vi venir. Mis hijos adoraban a mis padres. Eso sí lo tengo muy claro. Cuando íbamos los domingos, los niños corrían a abrazar a sus abuelos con una alegría tan genuina que se me apretaba el corazón de ternura, y mis padres se transformaban con ellos. Mi papá, que era tan serio, tan difícil, con los nietos se volvía otro. Se agachaba hasta el nivel de ellos, les hacía caras chistosas, les contaba cuentos inventados, les enseñaba a jugar dominó aunque fueran muy chicos para entender las reglas. Y mi mamá los consentía hasta decir basta, con comidas especiales, con regalitos escondidos, con besos y abrazos a cada rato. Esa imagen de mis padres con mis hijos es la que más trabajo me cuesta reconciliar con todo lo que vino después. Porque uno se pregunta, ¿cómo puede ser que la misma persona que miraba a sus nietos con tanto amor sea capaz de hacer lo que hizo? Y la respuesta, aunque duele admitirla, es que las personas somos eso, capaces de lo más hermoso y de lo más cruel,
a veces casi al mismo tiempo. El matrimonio de mis padres era a la antigua, y cuando digo a la antigua no lo digo en el buen sentido de la palabra, de esos matrimonios de película donde se quieren para siempre y se sostienen el uno al otro. Lo digo en el sentido de que era un matrimonio donde cada quien sabía cuál era su papel y lo cumplía, sin cuestionarlo demasiado. Ella, la casa, los hijos, la familia. Él, el trabajo, el dinero, las decisiones. Y así habían funcionado durante décadas. Pero los matrimonios que funcionan a base de roles y no de conexión son como las casas que se ven bien por fuera, pero tienen las cañerías viejas. Mientras nadie haga una pregunta difícil, todo parece en orden. Y en esa casa nadie hacía preguntas difíciles. Yo, honestamente, no supe cuándo se acabó el amor entre ellos. Si es que alguna vez hubo lo que yo entiendo por amor, no lo sé. Creo que hubo respeto, hubo costumbre, hubo historia en común, hubo hijos y nietos, pero si hubo esa chispa que hace que dos personas se busquen en la oscuridad, que se piensen cuando no están juntos, que se elijan todos los días, eso no lo sé. Quizás sí la hubo, hace mucho tiempo, antes de que yo pudiera recordar, o quizás nunca, y quizás eso es parte de la tragedia. Y entonces llegó ella. No la anuncié así al principio porque así pasó en la realidad, sin anuncio, sin señales de alarma que sonaran fuerte, con la normalidad absoluta con que llegan las cosas que van a cambiarlo todo. Llegó un martes por la mañana. Mi mamá me llamó esa tarde, muy contenta, para decirme que por fin habían encontrado a alguien con buenas referencias, que era joven, que venía de un pueblo lejano, de esos lugares de los que uno solo sabe el nombre si es que lo sabe, y que las personas que la recomendaban eran de toda la confianza de mis padres. «Es muy jovencita», me dijo mi mamá, y en su voz había algo que yo interpreté como ternura materna, esa cosa que tiene mi mamá de querer proteger a todo el mundo. No sabe hacer muchas cosas todavía, pero aprende rápido, y es muy buena muchacha. Yo le pregunté cuántos años tenía. Mi mamá dudó un momento antes de responder. Pues anda por los 20, tal vez un poco menos, no sé bien. 20 años, poco más o menos, en una casa con dos personas mayores. Yo no dije nada porque ¿qué iba a decir? No había ningún dato concreto que me diera para preocuparme. Era joven, sí, venía de lejos, sí, pero eso no decía nada malo de ella. Las primeras semanas fui varias veces a casa de mis padres y la vi. Era una muchacha flaquita, de esas que parecen más chicas de lo que son, con el pelo siempre recogido y unos ojos que se movían demasiado rápido, mirando todo, registrando todo. No era lo que uno llamaría llamativa, era simplemente joven, y esa juventud, me doy cuenta ahora, era exactamente lo que la hacía peligrosa en ese contexto. No su belleza, no su inteligencia, sino simplemente ese hecho biológico de tener 20 años cuando los demás tenemos el doble. Mi mamá la trataba con una paciencia enorme. Le enseñaba a hacer las cosas, cómo se limpiaba la vitrina del comedor sin dejar marcas, cómo se manejaba la lavadora, qué productos se usaban para cada superficie, cómo se ordenaban las cosas del refrigerador. Y la muchacha aprendía, sí, pero lentamente, y a veces había que repetirle las cosas más de una vez. Lo que me empezó a llamar la atención, aunque no supe ponerle nombre en ese momento, fueron sus pláticas. Era una muchacha que hablaba de cosas raras, no raras en el sentido de peligrosas, sino raras en el sentido de fuera de lugar. Hablaba de cosas que no correspondían con lo que uno esperaría escuchar de alguien en esa situación, en ese trabajo. A veces hacía comentarios sobre la casa que sonaban más a los comentarios de alguien que está calculando que a los de alguien que simplemente está observando. A veces preguntaba cosas que yo sentía que no eran preguntas inocentes, aunque no hubiera podido explicar por qué las sentía así. Un día que fui a visitar a mis padres, la encontré platicando con mi papá en la sala, no haciendo nada, no recogiendo o limpiando, platicando, sentados los dos, mi papá en su sillón favorito y ella en el sillón de junto, como si fueran dos amigos que se han encontrado y tienen tiempo para charlar. Cuando yo entré, ella se levantó de inmediato y desapareció hacia la cocina. Mi papá me miró con una calma absoluta y me dijo, «Estábamos platicando. La muchacha es muy interesante». Muy interesante. Esas fueron sus palabras exactas. Yo me senté y le dije con cuidado, «Papá,
Ten cuidado con cómo tratas a las personas que trabajan en tu casa. No es bueno hacerse muy amigo de ellas porque después es difícil mantener los límites. Me miró como si hubiera dicho algo absurdo, con esa mirada suya que siempre me había hecho sentir que yo era la que no entendía las cosas. «No entiendes», me dijo, «es su juventud, así son los jóvenes de ahora. Tú eres mayor ya, no lo puedes entender». Eso me dolió más de lo que debería, no porque fuera cruel, sino porque era tan típico de él, descalificarme con 2 palabras y dar la conversación por terminada. Pero no solo yo lo notaba. Las personas que visitaban a mis padres, sus amigos de toda la vida, las vecinas que venían a tomar el té los miércoles con mi mamá, todos la notaban rara a ella. Me lo decían a mí en voz baja, en esos apartes que se hacen cuando no se quiere que nadie más escuche. «Oye, ¿no te parece rara esa muchachita? ¿No ves cómo mira a tu papá?» Y yo los escuchaba y me decía que eran exagerados, que eran mal pensados, que en qué mundo vivíamos donde ya no se podía confiar en nadie. Qué tonta fui, qué ciega. Pero había algo más que yo no quería ver, y era que mi papá había cambiado, sutil, gradualmente, de una manera que era casi imposible de señalar con el dedo, pero había cambiado. Estaba más animado, se arreglaba más. Cuando yo llamaba ya no cortaba la llamada tan rápido. De hecho, a veces parecía de mejor humor, más dispuesto a conversar, más presente. Y yo, que durante años me había quejado de que mi papá era difícil y distante, interpreté ese cambio como algo positivo. Pensé que se estaba ablandando con los años. Pensé que la vejez lo había suavizado. No entendí que lo había suavizado tenía nombre, y ese nombre lo tendría que aprender de la manera más dura posible. Era una tarde de entresemana cuando pasó. Una de esas tardes ordinarias que no tienen nada de especial hasta que de repente lo tienen todo. Mi mamá subió al segundo piso. Llevaba un vaso de agua para mi papá, porque era parte de esa rutina que ella había desarrollado a lo largo de años. Llevarle agua a cierta hora, llevarle su medicina, estar al pendiente. Uno de esos gestos pequeños que nadie agradece porque nadie los ve, de los que componen silenciosamente el amor de una persona que no sabe amarse a sí misma de ninguna otra manera. Subió las escaleras con el vaso en la mano. Llegó al pasillo. La puerta del cuarto no estaba cerrada del todo, estaba entreabierta, y desde el pasillo se veía el interior. Los vio. Se estaban besando, mi papá y Ega, en el cuarto que había sido de mis padres toda su vida adulta, en la cama donde habían dormido juntos durante décadas. Mi papá besando a esa muchacha, casi de la edad de sus nietos, con una naturalidad que a mi mamá le debe haber parecido lo más obsceno que había visto en su vida. No sé cuánto tiempo estuvo ahí parada. Ella me dijo después que no supo, que el tiempo se detuvo, que no podía moverse, no podía respirar, no podía pensar, solo veía. Y lo que veía no tenía sentido, no podía tener sentido, porque uno no puede asimilar de golpe la destrucción de 50 años de historia propia. Soltó el vaso, no lo aventó, no lo tiró con furia, simplemente se le cayó. Se le abrieron los dedos solos y el vaso cayó al suelo del pasillo y el agua se derramó, y el ruido hizo que los dos que estaban adentro se separaran de golpe y voltearan hacia la puerta. Y entonces sí, ahí empezó la pelea. No estuvo ahí, pero mi mamá me la contó después, con esa precisión dolorosa que tiene la memoria cuando quiere torturarte. Me dijo que mi papá no se puso a llorar ni a pedir perdón de rodillas. Me dijo que mi papá se puso de pie, se acomodó la ropa, la miró a ella y le dijo, con una calma que era casi peor que el enojo, «Ya lo sabías». Ya lo sabías, como si eso justificara todo, como si saber o no saber cambiara algo. Mi mamá me dijo que en ese momento sintió que algo muy viejo se rompía dentro de ella. No su corazón, porque el corazón ya lo había ido acorazando ella solita con los años. Era otra cosa, era la última ilusión, la última pieza de esa historia que ella misma se había contado durante décadas para poder seguir adelante. Que su matrimonio, aunque fuera imperfecto, aunque tuviera grietas, era sólido en lo esencial. Que ese hombre, con todo y su carácter difícil, era suyo, que lo que habían construido juntos valía algo. Esa pieza se rompió ahí, en el pasillo del segundo piso, con el agua del vaso derramada en el suelo. Hubo gritos, hubo palabras que no se pueden recoger, hubo la muchacha que se quedó quieta en un rincón del cuarto sin saber qué hacer, con los ojos muy abiertos,
tan joven que probablemente nunca había visto una pelea de adultos de verdad. Y al final, mi mamá agarró lo mínimo que necesitaba, lo que pudo recoger en minutos, y se fue. Llegó a mi casa llorando. Cuando mi esposo me llamó al trabajo y me dijo que viniera, no me preparé para lo que iba a encontrar. Uno nunca se prepara. Entré corriendo, la vi en el sillón y me senté a su lado sin hablar. Le tomé la mano. Estaba fría. Y cuando me dijo lo que había pasado, yo sentí dos cosas al mismo tiempo. Una furia tan grande que no cabía en el pecho y una tristeza tan honda que tampoco cabía. Y debajo de las dos, algo más pequeño pero también presente. La vergüenza de no haberlo visto. La vergüenza de tener las señales delante y no haberlas leído. Llamé a mi hermano de inmediato. Él estaba lejos, en otra ciudad, en medio de su trabajo. Cuando le conté lo que había pasado, al principio no dijo nada. Ese silencio de mi hermano duró varios segundos que se sintieron como minutos. Y después dijo, voy para allá. En cuanto pueda, voy. Pasaron días en que mi mamá se quedó en mi casa, durmiendo en el cuarto de huéspedes, levantándose temprano como si aún tuviera una casa que atender aunque ya no era la suya, ayudándome con mis hijos, siendo útil porque no sabe ser otra cosa. Días en que yo me levantaba con esa piedra en el pecho que no me dejaba respirar bien. Mi papá llamó, varias veces. Yo no contesté, no podía. Cada vez que veía su nombre en la pantalla del teléfono, sentía que me hervía la sangre. No era el momento, no estaba lista. Y lo que sí estaba lista para hacer era proteger a mi mamá de cualquier cosa que pudiera lastimarla más, incluyendo las llamadas de él. Al final del primer día, cuando ya era noche, y mis hijos estaban dormidos y mi esposo estaba sentado a mi lado en silencio, el teléfono volvió a sonar. Era mi papá. Esta vez contesté. No sé bien por qué. Quizás porque el silencio me pesó más que el enojo. ¿Está contigo tu mamá? Fue lo primero que dijo, sin saludos. Sí, respondí, seca. Silencio breve. Y después, solo quería saber que estaba bajo techo, que donde estuviera la quisieran mucho. Colgué. Me quedé mirando el teléfono por un momento, y entonces, sin querer, sin poder evitarlo, me puse a llorar. No de tristeza, de algo más complicado que no sé cómo nombrar, porque en esa frase, tan breve, tan contenida, había algo que me rompió de una manera diferente. Había un hombre que sabía perfectamente lo que había hecho y que de todas formas se había permitido hacerlo. Un hombre que quería a mi mamá lo suficiente para preguntarse si estaba bajo techo, pero no lo suficiente para haberse detenido antes de destruirla. ¿Cómo funciona ese amor? ¿Cómo se llama lo que le tenía? No lo sé. Y después de mucho tiempo pensando en eso, creo que tampoco importa ya ponerle nombre. Mi hermano llegó a los pocos días. Llegó directo a mi casa, cansado del viaje, con esa cara que tiene cuando está aguantando algo muy grande por dentro. Lo abracé en la puerta, y adentro estaba mi mamá, que cuando lo vio se puso de pie y caminó hacia él. Y mi hermano lo abrazó, y ella sí lloró, por fin. Fue la primera vez que lloró. Los tíos de mi papá, sus hermanos, se enteraron rápido. La familia de mi padre, que en otras épocas lo había admirado tanto, estaba indignada. Me llamaron uno por uno. Me dijeron cosas que yo nunca esperé escuchar de parte de ellos. Que mi papá había cometido un error gravísimo, que lo que le había hecho a mi mamá no tenía nombre, que nosotros teníamos razón en estar enojados. Uno de mis tíos, el hermano mayor de mi papá, fue a hablar con él directamente. Me contó después lo que había pasado en esa conversación. Mi papá no se disculpó. Mi papá les dijo que el amor nuevo era mejor que lo que había tenido toda la vida, que por primera vez en mucho tiempo se sentía vivo, que entendían o no entendían, pero que no iba a dar marcha atrás. Esas palabras les llegaron a todos como una bofetada, y a mí, cuando me las repitieron, se me fue el alma al suelo. Mientras tanto, mi mamá habló con sus propias personas, con sus amigas de toda la vida, con las vecinas, con quienes la querían, y lo que ella les decía era distinto a lo que todos esperábamos. No hablaba de rencor, no hablaba de venganza, hablaba de tranquilidad, de una tranquilidad que ninguno de nosotros entendíamos bien todavía, pero que en ella era real. Estoy tranquila, decía. Mi vida nueva es más tranquila. Y yo la escuchaba y no sabía si admirarla o preocuparme por ella. Pasaron semanas
semanas que se convirtieron en un mes y el mes en otro. La vida siguió, como siempre sigue, aunque uno no entienda cómo es posible. Mi mamá encontró un departamento pequeño, bonito, tranquilo. Lo rentó ella sola, con su propio dinero, porque aunque mi papá había dicho que todo lo que tenía era de ella, mi mamá no quiso tocar nada de eso. «No necesito su dinero para vivir», me dijo, y lo dijo sin dramatismo, sin orgullo herido, con esa sencillez que solo tienen las personas que saben exactamente quiénes son. Yo seguía sin hablarle a mi papá con normalidad, respondía sus mensajes con monosílabos, lo dejaba hablar si llamaba, pero sin comprometerme, sin acercarme. Era mi manera de proteger a mi mamá, aunque ella no me lo pidiera. Era también mi manera de procesar la traición, aunque no lo admitiera ni para mí misma. Mi esposo me habló de mi papá varias veces, con esa delicadeza que tiene cuando sabe que está pisando terreno difícil. Me decía que entendía mi enojo, que era válido, pero que no podía ignorarlo para siempre. Yo le escuchaba y le decía que sí, que ya, que en algún momento, y seguía igual. Un día mi esposo llegó de trabajar con una cara que ya conocía, la cara de las noticias difíciles. «Tu papá no está bien», me dijo. Lo miré, esperé. «Me lo dijo uno de tus tíos. No está bien». No le pregunté más, no quise. Me dije que era viejo, que le darían algo, que se curaría. Me dije que no era mi problema, que él había escogido su vida y yo no tenía por qué andar corriendo a rescatarlo. Me dije muchas cosas esa noche mientras intentaba dormir y no podía. Pasaron 2 semanas más, y entonces sí me llamaron mis tíos, varios al mismo tiempo casi, como si se hubieran puesto de acuerdo. Mi papá había sido hospitalizado, estaba grave, necesitaban que fuera. Mi esposo, que ya sabía antes que yo lo que estaba pasando porque mis tíos le habían contactado primero, me tomó de las manos cuando llegué a contarle lo de las llamadas. Me miró a los ojos y me dijo algo que, aunque simple, me rompió todos los argumentos que había construido durante semanas. «Sigue siendo tu papá». 4 palabras, solo 4. Fui al hospital. Mi hermano ya estaba allí cuando llegué. Lo encontré en el pasillo, fuera de la habitación, con una cara que no supe leer de inmediato. Y también estaba uno de mis tíos, el hermano mayor de mi papá, ese que había ido a hablarle a mi papá semanas atrás. Cuando me vio llegar, se paró derecho y me dijo: «Me alegra que hayas venido, mija. Los 2 se lo merecen, tú y tu hermano. Aunque primero permíteme decirles algo». Y nos dijo algo, nos regañó. Sí, nos regañó, a mi hermano y a mí, como si fuéramos niños, como si tuviéramos 10 años. Nos dijo que independientemente de lo que había pasado, ese era nuestro padre, y que si esperábamos que las circunstancias fueran perfectas para querer a la gente, nunca íbamos a querer a nadie. Me dolió escucharlo, me dolió porque tenía razón. Entramos al cuarto. Mi papá estaba en la cama conectado a máquinas que yo no sabía nombrar, con esa palidez que tienen las personas cuando el cuerpo les está fallando de verdad. Dormía. Parecía más pequeño de lo que yo lo recordaba, más frágil, como si la enfermedad le hubiera sacado algo físico además de la salud. Me quedé parada en la puerta un momento. Mi hermano entró primero, se acercó a la cama, puso la mano sobre el brazo de nuestro padre y yo lo seguí. Llegaron los médicos poco después, un doctor mayor y una doctora joven, los 2 con esa seriedad cuidadosa de quien va a decir algo que sabe que va a cambiar todo. Nos pidieron que saliéramos al pasillo. «Cáncer terminal», lo dijo el doctor con palabras médicas que yo escuché, pero no procesé de inmediato. Dijo estadio, dijo pronóstico, dijo meses, y en algún punto entre una palabra y otra, dejé de escuchar los tecnicismos y solo escuché la verdad desnuda. Mi padre se estaba muriendo, y él mismo no lo sabía todavía, no le habían dicho. Mi hermano preguntó cuánto tiempo. El doctor habló de posibilidades, de tratamientos, de calidad de vida. No dijo un número claro, pero lo que dijo era suficiente para entender que estábamos hablando de meses, no de años. Cuando mi papá despertó y nos vio allí, a mi hermano y a mí sentados en las sillas junto a su cama, hizo algo que no esperábamos. Se rió. Una risa pequeña, cansada, pero genuina. «Qué bueno que vinieron, chamacas», dijo.
Siempre nos llamó chamacas aunque ya lleváramos años siendo adultas. Estuvimos con él esa tarde. Hablamos de cosas sin importancia al principio, del tiempo, de los nietos, de una serie que él había empezado a ver en la televisión del hospital. Y luego, cuando el espacio se hizo más íntimo, más tranquilo, mi papá nos habló de ella. Lo hizo con una sencillez que me sorprendió, no como alguien que se defiende, no como alguien que pide permiso. Lo hizo como alguien que finalmente no tiene nada que esconder porque ya no importa esconder nada. Nos dijo que la quería, que era real lo que sentía, que no esperaba que lo entendiéramos, pero que necesitaba decírnoslo. Yo no dije nada, mi hermano tampoco. ¿Qué se dice ante eso? ¿Se le discute a un hombre enfermo la validez de sus sentimientos? No. En ese momento, en ese cuarto de hospital, solo había una cosa que importaba: que los días que le quedaran fueran lo menos dolorosos posible. Lo que vino después fue cruel de otra manera. Ella, la muchacha, se fue. Se fue cuando supo que mi padre estaba muy enfermo. No lo anunció con drama, no dejó una carta, simplemente dejó de aparecer. Y cuando alguien fue a buscarla para dar explicaciones, mandó a decir que ella no estaba para atender a enfermos, que no iba a desperdiciar su vida así. Mi mamá lo supo. No sé cómo se enteró. Esas cosas siempre se saben aunque uno no quiera. Y cuando lo supo, no dijo, «Te lo dije». No dijo, «¿Ya ves?». No dijo nada malo de nadie. Solo dijo, «Pobrecito, pobrecito». Así dijo de mi papá, el hombre que la había traicionado después de toda una vida juntos. Pobrecito. Eso es lo que hace grande a mi mamá. Eso es lo que nunca voy a terminar de entender y de admirar en ella. Los días que siguieron son los que más me cuesta contar. No porque sean los más dramáticos, sino porque son los más verdaderos. Son los días en que ya no hay traición que revelar ni golpe que aguardar. Solo hay vida, enferma y real, terminándose poco a poco. Mi hermano y yo organizamos todo. Nos repartimos los días, los turnos, las citas médicas, las gestiones con el seguro, las conversaciones con los doctores. Contratamos enfermeros para las noches, personas amables y profesionales que hacían su trabajo con una dignidad que yo les agradezco todavía. Llevábamos a nuestros hijos a verlo, con más frecuencia de lo que habría sido fácil o cómodo, porque sabíamos que ese tiempo era limitado, y que él los adoraba y ellos a él. Ver a mi papá con mis hijos en esos meses fue una de las experiencias más extrañas y más hermosas de mi vida. Extraña porque nunca imaginé que el contexto sería ese: una cama de hospital o un sillón especial en su casa, máquinas y medicamentos de fondo. Hermosa porque la alegría que les ponía a sus ojos cuando entraban corriendo era absolutamente real. Nada de lo que había pasado le quitaba esa capacidad de querer a sus nietos. Nada. Mis hijos, que son pequeños, no entendían del todo por qué el abuelo estaba tan cansado siempre. Le hacían preguntas directas, como solo los niños saben hacerlas. ¿Por qué estás así, abuelo? Y mi papá les respondía con una paciencia que nunca había tenido con los adultos, con una ternura que me hacía apretarme el pecho por dentro. Estoy un poquito cansado, mi amor, pero aquí estoy. Y ahí estaba, hasta que ya no pudo estar más. Pero antes de que llegara el final, hubo una tarde que voy a cargar conmigo el resto de mi vida. Mi mamá fue a visitarlo. No la habíamos presionado, no le habíamos pedido. Fue una decisión suya tomada en silencio, sin anunciarla, sin preparar a nadie. Un día me llamó y me dijo, «Voy a ir a ver a tu papá. ¿Puedes llevarme?». La llevé. No dije nada en el camino. Ella tampoco. Las dos mirando por la ventana del carro, con ese silencio que no es incómodo, sino lleno de cosas que no necesitan palabras. Mi papá supo que iba a llegar. Creo que se lo dijeron los enfermeros. Y cuando entramos, él ya estaba incorporado en la cama, con la espalda apoyada en almohadas, peinado, con una camisa limpia. Se había arreglado. En la medida en que podía, se había arreglado para recibirla. Yo me quedé en la puerta. No quise entrar al cuarto. Esa conversación no era mía. Los vi desde el umbral. Mi papá la miró llegar como,
No sé cómo describirlo, como alguien que ve algo que creía perdido para siempre. Mi mamá se sentó en la silla junto a la cama, sin prisa, con esa calma suya que a veces parece serenidad y a veces es tristeza, y a veces es las dos cosas al mismo tiempo. No escuché todo lo que se dijeron. No quise escuchar, pero sí escuché el principio, porque mi papá habló primero y lo hizo con una voz que yo no le conocía. Rota, pequeña, despojada de todo ese carácter y esa autoridad que había llevado encima toda la vida como una armadura. Perdóname. Solo eso. 2 palabras. Y mi mamá, que podría haber dicho cualquier cosa, que tenía todo el derecho del mundo a decir cualquier cosa, respondió, ya te perdoné. Sin pausa, sin drama, sin hacerlo esperar. Después, más despacio, le dijo algo más. Le dijo que lo perdonaba, pero que no iba a regresar a vivir con él, que ese capítulo estaba cerrado, y que no lo decía con rencor, sino porque era la verdad. Mi papá respondió entonces con algo que me lo contó él mismo después, cuando ya mi mamá se había ido y yo entré al cuarto. Le dijo que todo lo que tenía, la casa, los ahorros, todo, era de ella, que siempre había sido de ella, que esperaba que lo aceptara. Mi mamá le agradeció, pero le dijo que no necesitaba nada de eso para vivir bien, que nunca había estado con él por dinero, que nunca había amado esa casa por lo que valía, sino por lo que había construido dentro de sus paredes, y que ahora esas paredes eran suyas, pero también eran de una historia que ya había terminado. Soy libre ahora, y esa libertad no me la da el dinero, me la doy yo. Me lo contó él después con los ojos húmedos. Mi papá que nunca lloraba con los ojos húmedos. Tu mamá siempre fue mejor persona que yo, me dijo. No le respondí nada. Era verdad, y los dos lo sabíamos. Visitamos a mi papá hasta el final. Fui todos los días que pude. Mi hermano también. Los nietos cuando era posible. Los últimos días ya no hablaba mucho. El cuerpo le pesaba demasiado, pero cuando me tomaba la mano, la apretaba fuerte. Esta presión era suficiente. Era todo lo que necesitábamos decirle el uno al otro. Mi mamá fue a visitarlo varias veces más, siempre de visita, siempre como lo que eran ahora. 2 personas con una historia en común que habían aprendido a quererse desde un lugar diferente, más honesto quizás, más libre de expectativas. No sé si eso es amor, no sé cómo se llama, pero era algo real, y lo que era real les pertenecía a ellos, y yo no tenía ningún derecho a ponerle etiqueta. Su vida se apagó una mañana tranquila, sin drama, sin urgencia, como un fuego que va bajando poco a poco hasta que deja de arder. Yo estaba ahí, mi hermano también. Y mis hijos, que esa noche antes me habían preguntado si el abuelo iba a ponerse bien, y a los que yo no supe qué responderles, porque uno nunca sabe cómo decirle la verdad a alguien que todavía cree que el amor puede curar cualquier cosa. Cuando salimos de ese cuarto, mi hermano y yo nos quedamos un momento en el pasillo sin hablar. Fue él quien habló primero, y lo que dijo fue tan sencillo y tan verdadero que todavía lo pienso seguido. Ojalá hubiera sido diferente. Sí, ojalá. Pero no fue diferente. Fue como fue. Y ahora, con el tiempo, he llegado a entender que las historias de las personas rara vez son simples, que mi papá fue un hombre que quiso y que falló, y que fue querido de vuelta aunque había fallado, que mi mamá fue una mujer que eligió la dignidad cuando el mundo le habría perdonado elegir el rencor, que mis hijos crecerán con la memoria de un abuelo que los adoraba, y eso es lo que importa que recuerden, y que yo, que no vi nada hasta que fue demasiado tarde, aprendí algo que no se aprende de otra manera que viviendo, que el amor no es garantía de nada, que la lealtad tampoco, que las personas que más queremos son capaces de decepcionarnos de maneras que nunca imaginamos, y que a pesar de eso, o quizás por eso mismo, la decisión de seguir queriendo, de seguir perdonando, de seguir eligiendo la dignidad sobre el rencor, esa decisión es la única libertad real que tenemos. Mi mamá lo supo antes que nadie, y lo vivió con una gracia que yo todavía estoy aprendiendo. Esa es su historia, la de ella y la de mi papá, y la de todos nosotros,
Una historia de traición y de perdón y de todo lo que cabe entre esas dos palabras, que es mucho más de lo que uno cree cuando la escucha por primera vez. Gracias por escucharla. Y si conoces a alguien que la necesite escuchar, ya sabes dónde compartirla.